tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Como siempre digo, este programa lo grabamos los martes por la tarde. Y se ha cumplido un año del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el saldo? Y es muy difícil poder decirlo. ¿Por qué? Porque pasó algo infrecuente, que es la pandemia. Entonces, ¿cómo se hace para analizar los datos de esta realidad en medio de una pandemia? En el aspecto sanitario, hay que decir que más allá, y lamentablemente, ¿no?, de la cantidad de muertos que hubo, la cantidad de contagiados, el sistema de salud no dejó a nadie afuera. Y esto se debió a porque el gobierno hizo las cosas bien. Recordemos que Axel Kicillof, apenas asumió la gobernación de la provincia, decretó la crisis sanitaria. O sea que veníamos sin pandemia, muy mal. Hay que recordar, entre otras cosas, que ni Ministerio de Salud teníamos. ¿Se acuerda que la gobernadora anterior ha dicho que para qué vamos a andar inaugurando hospitales nuevos? Bueno, el gobierno puso todo su esfuerzo en ampliar el sistema sanitario, en que todo el mundo pueda tener, si lo necesitaba, su respirador. Acá no hubo que elegir entre la vida de uno y otro. Y eso creo que es, hasta ahora, el mayor acierto de este gobierno. En cuanto a los números de la economía, bueno, se desplomó la economía a nivel mundial. Aquí también. El último mes hubo un pequeño repunte, hasta incluso en trabajo informal, pero un pequeño repunte frente a un año que fue un desastre. Siempre digo lo mismo, esto es contrafáctico, pero ¿se imaginan si hubiese estado Mauricio Macri al frente de la presidencia en medio de esta pandemia? Ahora bien, los dirigentes del Frente de Cambiemos hicieron un documento analizando este año de gobierno, ¿no?, y la situación social, que dijeron que era altamente alarmante y que estaban muy preocupados. Y yo quiero decir que la verdad que son unos hipócritas y unos cínicos, porque ellos, sin pandemia, dejaron 4 millones de nuevos pobres durante su gobierno. Ellos, sin pandemia, hicieron que los jubilados pierdan 20 puntos porcentuales de su jubilación. Ellos, con pandemia y en la oposición, se opusieron a la CIFE, que determinó que muchos argentinos pudieran comer. Por eso digo que son cínicos e hipócritas. ¿Este gobierno hizo todo bien? No, por supuesto que no. Pero creo que el balance en realidad de este gobierno lo vamos a tener que hacer cuando se salga de la pandemia y ver hacia dónde apunta. Se apunta a un crecimiento, a una mayor distribución de la riqueza que genere ese crecimiento. Y si va por ese camino, seguramente no solo irá bien al gobierno, sino que fundamentalmente nos va a ir bien a la mayoría de los argentinos. Porque eso se trata la política, de equilibrar, de otorgar derechos. Es que si no se lucha por otorgar derechos y por buscar el equilibrio, se trabaja para seguir con las desigualdades y para defender los privilegios. Así que este año vamos a hacer un combo con el año que viene y vamos a hacer estos 2 primeros años cómo es el gobierno del Frente de Todos. Y finalmente, bueno, en diputados, y nosotros dijimos acá que iba a ser así, se terminó de aprobar, o sea, en realidad fue un paso, la media ley, de la legalización de la intervención legal del embarazo, la ley del aborto. Decíamos que en diputados iba a pasar y que en senadores iba a ser mucho más peleada, pero me parece que también va a pasar. ¿Por qué? Porque este proyecto lo envió el gobierno. Y esto es una cuestión sustantiva. De hecho, en diputados se logró mayor diferencia que hace 2 años. Incluso algunos diputados que han votado
en contra en el 2018, ahora votaron a favor o se abstuvieron. Y en Senado le va a pasar lo mismo. Así que yo creo que esta vez la ley va a salir. Yendo al plano político, el año que viene hay elecciones. Y se está ya discutiendo si se van a realizar las PASO, sí o no. Juntos por el Cambio ya dijo que se oponían a que se saquen las PASO. Ellos mismos, cuando hace 2 años, a través de su presidente Macri, decía que era un gasto inútil las PASO, hoy, desde la oposición, dicen que hay que hacerse las PASO. Y desde el oficialismo y muchos gobernadores, aduciendo cuestiones económicas, pero más que nada sanitarias, dicen que hay que tratar de evitarlas las PASO. Yo creo que la decisión es política, como todas las cosas es política. Y es muy probable que este año no tengamos, que el año que viene no tengamos las PASO. Es muy, muy probable que así vaya a suceder. Y otra cosa es el tema de las reelecciones de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Habida cuenta que hace 2 años, 3 años, habían decidido sacar una ley que le permitía a los intendentes una sola reelección. Y esto significaba que muchos en la práctica no iban a poder ser reelectos en el 2023. Ahora algunos entienden que como no se puede hacer una ley con retroactividad, en realidad la primera elección de estos intendentes es la del 21, la del 19, con lo cual en el 23 sería su primera reelección. ¿Esto qué significaría? Que en la práctica todos los intendentes estarían habilitados para ser reelectos. Esto no se va a discutir. No va a haber una ley en la legislatura bonaerense que permita esta nueva reelección. Lo que va a haber seguramente un pedido ante la justicia de algunos intendentes y creo yo que la justicia le va a dar la razón. Con lo cual, también es muy probable que en el 2023 todos los intendentes puedan ser reelectos en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, lo más importante que ocurrió esta semana es que tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña comenzó la vacunación. Y esto hace que para el año que viene, el 2021, para el segundo semestre del 2021, es muy probable que ya la pandemia sea un mal recuerdo. A pesar de que estamos viendo momentos muy embromados. Fíjense lo que está pasando en Europa. La segunda ola viene con una virulencia terrible, terrible, la mortandad que está trayendo. Y acá no se está bajando como debería, con lo cual hay que cuidarse, vienen las fiestas. Yo siempre digo lo mismo, la vacuna está ahí, va a comenzar pronto la vacunación, pero tenemos que cuidarnos. Si bajamos los brazos, va a ser trágico para más de uno. Así que hay que cuidarse, porque el hecho no es pasar esta Navidad, sino pasar muchas más Navidades. Nos vamos a un corte y seguimos con Cuestiones y Contrapuntos. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando.
Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro invitado de hoy en estudio, con Octavio Argüello. Él es dirigente del gremio de camioneros, hombre de la política de 3 de febrero, y le damos la bienvenida. Gracias por estar acá, Octavio. No, gracias a vos, Carlos, por invitarme. Bueno, hoy precisamente, porque este programa lo grabamos los martes, es 15 de diciembre y es el Día del Camionero. Así es. Y tuvieron la visita del presidente de la Nación y del gobernador de la provincia de Buenos Aires en su sede. Yo lo leo políticamente, te digo la verdad. ¿Cómo resulta a ustedes la visita del presidente, del gobernador y lo que dijeron sobre el gremio de camioneros, la importancia en la pandemia y el tema del Sanatorio Antártida que lo pusieron al servicio? Y más allá de eso, la reivindicación que hizo de los actores gremiales. Sí, la verdad que es muy importante, obviamente, es un honor que tener en la Federación de Camioneros al presidente Alberto Fernández y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La verdad que ha sido muy interesante y la reivindicación que hizo el presidente también muy justa, ¿no? Siempre el movimiento obrero en su conjunto ha sido muy solidario y esto está demostrado en varias oportunidades. Y como dijo también el presidente, me acuerdo después del 2001, una terrible crisis política, que dijo que Hugo no solamente vio, sino que entendió la situación del país y colaboró, por algo Néstor Kirchner lo fue a buscar, ¿no?, para que colabore en esa situación tan compleja. Y sobre el tema de los sanatorios, claramente, nosotros tenemos ese sanatorio que es un orgullo de los camioneros, y creo que tiene que ser un orgullo de todo el movimiento obrero organizado, que tuvo que venir una pandemia para darse cuenta que habría que abrirlo, que no, era una locura seguir teniendo cerrado semejante estructura. Y siempre digo yo, y esto no en contra de la política ni crear ninguna polémica, lo doy a veces el ejemplo de lo que pasó en San Martín. Quizás para hacer un ala de un hospital, el Diego Tonso estuvieron casi, no sé, 15, 16 años. Y un gremio como UPCN creó una clínica espectacular como la Anchorena en cosa de 4 o 5 años. Esta es la diferencia, que cuando los gremios se ponen a gestionar, gestionan de verdad. Y esto tiene que entender la mayoría de las clases, y sobre todo la clase media de nuestro país, ¿no?, que los gremios no son un problema, son parte de la solución. Digamos, si no hay gremio no hay salario digno, si no hay gremio no hay obra social, si no hay gremio no hay lugares de esparcimiento con los hoteles que tienen todas las organizaciones gremiales y sobre todo la nuestra, que son de primera categoría. Pero esa es una particularidad del gremialismo argentino. Totalmente. Porque lo que concibió Perón allá hace 70 y pico de años, ¿no?, es lo que pervivió en el tiempo y que lo hace, te diría, casi único a nivel mundial, ¿eh? Porque en otros lados los gremialistas, digamos, los gremios no tienen, como vos dijiste, camping, obras sociales, No, vos los salarios, vos vas a cualquier ámbito turístico, así vayas a Córdoba, Mar del Plata, donde vayas, el 60-65% de la hotelería sigue siendo las organizaciones gremiales, las mejores hotelerías. Después a puestos privados, pero durante tantos años lo que ha prevalecido son los campings gremiales y los hoteles gremiales y todo lo que da como esparcimiento a las organizaciones gremiales. Sí, también hoy el presidente dijo que si bien él está para gobernar para todos, sabe bien a quiénes representa. Y los que representa es a los que menos tienen y a los trabajadores también sindicalizados. Y reafirmó su peronismo, como si hubiese sido necesario reafirmarlo, pero me llamó la atención, digamos, esa reafirmación tan grande que hizo del peronismo y de distintos sectores del peronismo, que hacen al frente de todos. Sí, no, vos sabés que más allá que el frente de todos sea una coalición política, la mayoría de sus organizaciones gremiales son brazos abiertos del peronismo o del justicialismo. Y me parece bien que el presidente rectifique lo que no hay duda, digamos. Te das cuenta de las medidas que toma el gobierno y te das cuenta que son medidas peronistas. Siempre lo reivindicaba yo, un ejemplo también de Néstor. Néstor nunca tomó una medida contra los trabajadores, ¿no? Y eso te demuestra, y eso es un gobierno peronista, que nunca ataque ni vaya contra el bienestar, la dignidad y los beneficios de los trabajadores. Porque Perón era claro, Perón decía que para el peronismo la única clase de hombre que existe es la que trabaja. Y por eso reivindicaba el movimiento obrero organizado. Y creo que este es el gran objetivo y el gran desafío que tenemos para adelante. Es decir, Kicillof mismo volvió a hablar del movimiento obrero organizado como la columna vertebral del movimiento. A ver, no es solamente el movimiento obrero como columna vertebral del peronismo o del justicialismo. Es la columna vertebral de la sociedad. No hay sociedad que no se levante a través del trabajo. Digo, el trabajo genuino, el trabajo con desarrollo, digo, esto es así de claro. Lo único que dignifica al hombre es el trabajo. Si vos no tenés trabajo, empezás a tener problemas. Y creo que por eso vuelvo a repetir, el gran desafío que tenemos por delante, y sobre todo un gobierno
como nuestro peronista, es cómo volvemos a poner en marcha esa rueda virtuosa del trabajo formal, ¿no? Donde todos puedan trabajar, porque yo siempre pensé de la misma manera como un hombre del movimiento obrero. El que no tiene libertad económica no tiene libertad política. Digo, el hombre tiene que tener, digo, no solamente decía Perón, sino la Biblia, tiene que ganar su pan con el sudor de su frente. Y esto es a través del trabajo. Sí, y también, digamos, en materia política yo creo que a grandes rasgos hay dos maneras de llevar adelante la política. O luchar, ¿no es cierto?, para otorgar derechos, o trabajar para mantener privilegios. No hay mucha más vuelta, digamos. No hay vuelta. O estás en uno o en el otro. Siempre tenemos, como dicho, nosotros preferimos estar al lado del sudor de los trabajadores, no del perfume del poder. Nosotros preferimos, como hacemos siempre, de hecho también algo importante que se ha hecho el día de ayer, se firmó un bono de 25.000 pesos, que se va a pagar en cuatro cuotas consecutivas, que es llevarle a los trabajadores un poco de aire a su bolsillo tan flaco que están en estos momentos. Entendiendo lo que fue la pandemia, lo que es el COVID, pero bueno, tenemos que ver de poquito cómo vamos mejorando esta situación, ¿no? Si ustedes pertenecen a un gremio que hoy también lo resaltaron, fue uno de los gremios esenciales, o sea que mantuvieron el trabajo hasta en el momento más álgido de la pandemia, seguía habiendo recolección de residuos, sí, seguía habiendo camiones que transportaban mercadería, porque si no el país hubiese caído, esto era así. No, por eso decía que yo en la entrada cuando me preguntaste que era un reconocimiento justo. Por esta razón, digo, nosotros nos han declarado trabajadores esenciales, hemos siempre prestado servicio, nunca hemos cortado nuestros servicios, pero no solamente en esta pandemia, sino nunca, cuando no hubo pandemia, cuando fue un problema de salud, nosotros siempre seguimos estando adelante y llevando, y siendo que en algunos lugares nos trataron muy mal, los camioneros no nos dejaban ni entrar al baño, y sin embargo nosotros no nos claudicamos porque se veía que era más importante poder llevar mercadería, insumos y hasta medicamentos en lugares más remotos de la Argentina, porque era necesario para nuestra sociedad, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de este año de porquería por la pandemia, que bueno, lamentablemente algunos ni siquiera, los que les tocó perder algún familiar, ni siquiera pudieron despedirlo, otros perdieron su trabajo, otros se vieron con graves problemas económicos. Bueno, esta pandemia nos afectó a todos. ¿Cómo te imaginás que va a ser el año que viene? No va a ser un año fácil. Sinceramente no puedo decir que me imagino un año fácil. Sabemos claramente que estamos todos pendientes de lo que pase con la vacuna, que venga la vacuna en tiempo, porque vemos un ejemplo, lo que nos pasó en marzo, que ya teníamos como ejemplo lo que estaba pasando en Europa. Creo que hoy también tenemos un poco lo que pasa con un rebrote de la pandemia que es terrible. Hoy o ayer Alemania terminó de cerrar los colegios, cuando todavía nunca lo había hecho, porque la verdad que el rebrote del virus es virulento. Sí, incluso afectando a población de menos edad. Claro, es una cosa rara, porque digamos... Porque el virus va mutando. Entonces, ojalá que se consiga inmediatamente el tema de la vacuna para poder tener un año mucho más tranquilo. Pero igualmente va a ser un año complejo de lo económico, de lo social. No va a ser fácil, pero también creo que ya se percibe una pequeña reactivación. Y yo creo que el año que viene va a ser mucho más marcada esta reactivación. Obviamente queda un montón de cosas por discutir, la inflación, cómo generamos trabajo genuino, cómo se va viendo todo el tejido social, cómo se va reconstruyendo un tejido social, que veníamos del peor gobierno de los últimos años, que era el macrismo. Sobre eso, pandemia. Digo, no es fácil salir de esto, pero yo siempre digo, al gobierno se le puede hacer alguna crítica, porque nada es perfecto, obviamente nadie tiene la varita mágica como para solucionar todo inmediatamente. Ahora, ha hecho cosas importantes seguro, ha puesto los ATP, ha ayudado con el IFE, digamos, el Estado ha estado presente como nunca. Y también creo que en lo que es el sistema de salud, lo único que yo sé que no se fracasó es que no se colapsó nunca el sistema sanitario, siendo que teníamos que reconstruir lo que había roto el macrismo, que había transformado el ministerio en una secretaría. Yo decía en la editorial anteriormente que Kicillof había decretado la emergencia sanitaria antes de la pandemia. En enero, apenas asumió la gobernación, decretó entre otras cosas la emergencia sanitaria por cómo se encontró la provincia cuando él asumió, ¿no? Pero vos sabés que la Esperanza Amarilla hizo un desastre como la gobernación. Pero cuando todos los medios la protegían, la sociedad y el votante sabio perdió con el 52% de los votos. Quiere decir que algo pasaba. Y lo que pasaba que era un desastre. Destruyó los hospitales. Fue la que dijo que para acá había que abrir más universidades y los hijos de trabajar no iban a estudiar. Y se negó, como decís, a inaugurar hospitales que ya estaban hechos. Y rutas que ya estaban hechas, digo. Pero bueno, es lo que nos pasa. Pero también es una forma
creo que nos tiene que servir también como aprendizaje, ¿no? Que tenemos que hacer, lo tenemos, como dijimos, en su momento tenemos que volver para que se mejore. Y se mejore cambiar cierta visión o cierta manera de hacer política, ¿no? Sí, yo creo que en la medida que se recupere el trabajo, también hay que recuperar el salario, porque recuperando el salario se recupera precisamente el mercado interno y sabemos que, Perón lo decía, la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. ¿Y cómo puede medir un hombre? Por lo que puede comprar, por lo que puede, si el salario le alcanza para comprar o no le alcanza para comprar. Perón decía algo que era mucho más importante. Perón decía que para que se produzca un derrame tiene que producirse derrame de adentro hacia afuera. No como cuando vienen esos modelos que nos ponen la máquina hacia afuera, y eso se llama fuga, lo llama derrame. Y creo que en esto es tan claro. Yo por eso creo que Perón perdura la doctrina en el tiempo, porque era tan sencillo Perón para explicar la cosa que la entiende todo el mundo. Entonces creo que en esta hay que tomar esta parte del peronismo, leer la doctrina, como digo yo siempre, el manual del distraído, leer la doctrina, que creo que en la doctrina tenemos un montón de soluciones que vienen hacia el futuro, ¿no? Obviamente ayornándolo a los tiempos de hoy, pero creo que básicamente la doctrina peronista es una doctrina muy sabia y muy rica, que tenemos un montón de explicaciones ahí que nos puede ayudar para poder desarrollarnos. Y creo que ese va a ser el trabajo fundamental también de los dirigentes gremiales en el año que viene. El tema de ver de qué manera el trabajador puede ir reconstruyendo su salario. De a poco, pero digamos, a medida que va creciendo el país, bueno, por eso yo te decía del bono. Yo decía del bono. Sabemos que es por ahí irresponsable ponernos a discutir paridad, pero tenemos que ir acompañando estos procesos con un buen salario, porque el trabajador cuando tiene plata consume, viste cómo son los trabajadores, consumen, hace una habitación más para sus hijos para que tenga más confort, más comodidad, y eso es generación de trabajo. Y esta es la rueda virtuosa que hablaba el general, ¿no? Crear esa rueda virtuosa. ¿Y cómo se hace? ¿A través de qué? De los salarios de los trabajadores. Porque también decía, ¿cómo privarle a los trabajadores de un salario digno cuando son los que producen la riqueza de la tierra? Entonces me parece que un poco el secreto pasa por ahí, ¿no? Gracias por haber venido. Octavio. No, gracias a vos por invitarme como siempre y aprovecho para, si no nos vemos, una feliz fiesta y también a todos los que nos están mirando, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y yo sé que es un año malo, pero yo tengo mucha fe en mi país, sobre todo en mi pueblo, que vamos a salir adelante de esta también, como hemos salido de tantas. Sí, la esperanza está. La esperanza está, gracias. Bueno, y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapunto el dirigente gremial y hombre de la política de 3 de febrero, Octavio Argüello. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Sabrina Cartavia, abogada feminista y pertenece también a la Red de Mujeres. Gracias por tu tiempo, Sabri. Bueno, finalmente en diputado, como era esperable, se aprobó la ley de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, se escuchó algunas críticas en cuanto al punto de la objeción de conciencia. ¿Vos qué tenés que decir al respecto? Bueno, la objeción de conciencia es un derecho que ya reconoció nuestra Corte Suprema de la Nación en 2 oportunidades. En una oportunidad lo reconoció en el fallo FAL, que es en relación con el aborto. Por lo tanto, es algo que ya está en nuestro ordenamiento jurídico. El tema es cómo se puede regular esa objeción de conciencia de la mejor manera para que no afecte el derecho al acceso a la práctica. Pero verdaderamente pretender que no se hable de objeción de conciencia o que no se reconozca en absoluto la objeción de conciencia, a los fines prácticos no resuelve nada porque es una pelea que igualmente se va a venir y con fuertes argumentos constitucionales porque existe. Ahora bien, objeción de conciencia tienen los seres humanos. ¿Las instituciones también? No, pero el proyecto de ley no habla de objeción de conciencia institucional. Ajá.
O sea que ninguna Y institución va a poder agarrarse de eso para decir en nuestra institución no por objeción de conciencia. no, el tema es que sí puede llegar a haber en el subsector privado o en el de las obras sociales, nunca en el sector público, hospitales donde el 100% de su planta no realice la práctica. Claro, porque son empleados públicos precisamente. No, en el caso de los empleados públicos no es tolerado eso. En el caso de los privados o en los otros prestadores, como pueden llegar a ser las obras sociales. Ahora también puede darse, y no estaría mal, ¿no? En el caso de un empleado público, decir, bueno, yo tengo objeción de conciencia, pero te doy el facultativo que lo va a hacer en mi lugar, digamos. Eso es una obligación siempre. O sea, por más de que vos tengas objeción de conciencia, solamente pueden obtener objeción de conciencia las personas que están involucradas directamente en la práctica, o sea, un profesional que tiene que realizar el aborto. Siempre tiene una obligación de referencia, porque si no, la mujer que entra o la persona gestante que entra a solicitar la práctica puede ver frustrado su derecho, porque bueno, entró a un hospital, solicitó algo, el deber y la buena fe en el ejercicio de la medicina y las leyes de nuestro país, y no solo la de aborto, sino un corpus de leyes mucho más amplio, como la de los derechos del paciente, hacen que sea obligatorio un deber de referencia. En el caso de que en los privados que tengan un plantel 100%, digamos, de objetores, además se tienen que hacer cargo de los costos de la derivación. Ajá, está bien, perfecto, perfecto. Ahora bien, me pareció a mí, el nivel del debate de este año fue menos virulento que el que ocurrió hace 2 años. Bueno, me parece que fue un debate diferente, donde no sé si estamos todos tan interesados en el debate como fue en el año 2018, donde era la primera vez que se debatía. En algún punto creo que este debate ya nos resuena, porque ya lo vivimos hace 2 años. Entonces, también el hecho de que hayan sido mucho más cortas, en tan solo una semana se dieron todas las exposiciones y, digamos, en 2 semanas se completó todo el proceso. Recordemos que en 2018 esto llevó meses, con una intensidad muy grande por parte de las personas que lo seguían, con mucho interés en qué se decía en cada una de las rondas de debate. Tenemos que recordar que incluso, por ejemplo, en Rosario se pusieron pantallas en la plaza pública de Rosario para seguir todos los martes la exposición que se realizaba en el Congreso. En este caso no tuvimos, digamos, esa misma intensidad o ese mismo interés en los términos concretos del debate de lo que se hablaba. Sin embargo, en relación con las expresiones virulentas, por lo que yo vengo escuchando en lo que se está diciendo en las exposiciones, no sé si estoy 100% de acuerdo. Pero también lo que es cierto es que están menos amplificadas quizás, porque ya no hay tanta atención puesta en lo que se está diciendo en esas jornadas informativas que se están realizando frente al Congreso. Está bien. Y ahora se viene el Senado. Antes de ir al Senado, ¿qué te dejó esta votación? Porque si bien hace 2 años también se había ganado, me parece que hace 2 años se había ganado sobre la hora, en el último minuto, esa votación del diputado de La Pampa que Berna se encargó de llamar personalmente y volcó. Esta vez parece que hubo más margen. Algunos cambiaron el voto, incluso algunos, bueno, se abstuvieron, pero ¿por qué esta diferencia más amplia? Bueno, sin ninguna duda creció el margen y eso ya lo pudimos ver. Para mí fue una antesala de lo que iba a ser el resultado en diputados, el dictamen que se firmó previo, ¿no?, al debate en el recinto, donde el margen a favor había crecido, y no solo eso, había decrecido en más de un 50% el rechazo. Habíamos tenido alrededor de 60 votos rechazando en 2018 en el dictamen, este año llegaron a 30 esos votos de rechazo, por lo tanto, eso ya daba una pauta de que había cambiado algo en la forma de abordar o de acercarse al tema. Y en ese sentido, bueno, creo que primero hubo 2 años como para madurar la idea, por decirlo de alguna manera. Además, me parece que ha sido central. Este fue por primera vez en la historia de nuestro país digamos, y de los candidatos que han llegado a ser presidente, un tema de plataforma de quien ganó la presidencia. Es Alberto Fernández. El Ejecutivo le da otro poder, otra impronta. Por supuesto, sí, que esto venga acompañado del Ejecutivo cambia
balancea de otra manera las posiciones. O sea, tenemos que recordar que también en 2018 no fue ley porque no había apoyo por parte del Poder Ejecutivo y de hecho figuras importantes del Poder Ejecutivo, como era la presidenta del Senado, que tomaban decisiones relevantes para el debate del proyecto, estaban completamente en contra. Entonces, digamos, se jugaba en contra de los intereses del gobierno nacional y es muy difícil poder sacar una ley en ese contexto. Sin embargo, no se estuvo tan lejos tampoco en 2018. Claro. Entonces, también hay que estar atento en el Senado antes de la votación a cómo va a salir el despacho de comisión. Sí, cómo salen los dictámenes. Eso nos puede llegar a dar también alguna información para poder hacer proyecciones de cómo va a ser el resultado en el Senado. Vos, hace 2 años, era bastante escéptica, después te fuiste muy contenta cuando pasó lo de diputados, pero veías que en Senado iba a ser muy difícil que pase. Hoy, ¿cuál es tu perspectiva frente a lo que puede ocurrir en el Senado? ¿Es la misma que hace 2 años? No, yo tengo en este caso mejores perspectivas. Creo que primero tenemos que dar cuenta de esto, de que pasaron 2 años donde de alguna manera el debate siguió estando presente en las conciencias y en la lengua política de los argentinos, al punto tal que fue un tema central en la campaña política de Alberto Fernández. El proyecto del Poder Ejecutivo, desde ese punto de vista, yo creo que el Poder Ejecutivo siempre sostuvo que no iba a presentar el proyecto por presentarlo, sino que lo iba a presentar para aprobarlo. Y de hecho, digamos, hace menos de un mes se presentó el proyecto porque se presentó el 17 de noviembre. Se le dio un trámite express, ya tiene la aprobación en diputados y ahora se estima para fin de año que le dará tratamiento en senadores y ya, digamos, todo ese proceso está en marcha. Es un escenario muy diferente al de 2018. Bueno, y yo creo que el Ejecutivo no se arriesgaría a llevar adelante esto si no tuviera la certeza o no fuera a dar todo lo que puede dar de sí para lograr que este proyecto se convierta en ley. O sea que obligar a una mujer a llevar adelante un embarazo no deseado puede llegar a ser una cosa del pasado. Es lo que estamos esperando con, digamos, mucha expectativa, porque esta es una ley central, no solo para las mujeres o personas gestantes que requieran el acceso a la práctica, sino sobre el valor simbólico que tenemos las mujeres y las personas gestantes en la sociedad argentina. Digamos, esta es una de las últimas barreras legales discriminatorias, digamos, directamente discriminatorias, que existen en nuestro ordenamiento legal. Sacarnos esta rémora de encima, yo creo que nos va a beneficiar a todas en las posibilidades de crecimiento y de soberanía. Y por otro lado, la cobertura de los 1000 días para aquellas mujeres que sí quieran llevar adelante su embarazo también es otorgar derechos. Bueno, sí, me parece que ahí fue muy hábil el gobierno al darse cuenta de que tanto aborto como embarazo, parto, gesta y posterior crianza son en algún punto las 2 caras de la misma moneda, ¿no? Son las 2 caras de tener cuerpos con útero, de tener cuerpos gestantes, de ser mujeres. Como si estas experiencias, tanto el abortar como el maternar, como son experiencias que les ocurren a las mujeres en nuestro país, que necesitan apoyos y necesitan, digamos, políticas públicas, leyes, para poder llevar adelante esas 2 digamos, opciones que existen de la mejor manera posible y no abandonar a ninguna en ese camino. Bueno, Sabrina, gracias y bueno, esperemos que sea ley. Esperemos que sea ley. Bueno, así pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto la abogada feminista y integrante de Red de Mujeres, Sabrina Cartavia. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con el programa. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón.
corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Bueno, ya nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense y nos fuimos al municipio de Merlo, donde allí se puso en funcionamiento una delegación de la Defensoría del Pueblo. Esto es lo que nos decía el intendente Gustavo Menéndez, el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y quien va a estar a cargo de la Defensoría local ahí en Merlo, Federico de Arma. Esta es la nota. Tenemos la posibilidad de junto al Defensor del Pueblo, poner en funciones a nuestro delegado. Los vecinos de Merlo van a tener la enorme chance, la enorme posibilidad de contar con un servicio para mejorar su calidad de vida respecto al ejercicio pleno de sus derechos. Que no es menor que sea un radical que esté al frente de la Defensoría del Pueblo para poder ampliar la mirada que tenemos desde el Estado, donde todos los que tenemos representación partidaria somos parte de un gran proyecto que es poner a la Argentina de pie. Cuando asumimos había 10 delegaciones, hoy tenemos 47 delegaciones en un territorio de 300.000 kilómetros, como bien dice Gustavo. Merlo, un distrito muy complejo, con mucho trabajo y que hace 5 años ha empezado a renacer y a ampliar derechos, que es lo que ha hecho en estos 5 años. La Defensoría básicamente tiene que ver con eso. El rol de Federico va a ser cuidar, acompañar y proteger a ese ciudadano o a esa ciudadana que viene con un problema acá. Puede hacerle más fácil la vida a la gente de Merlo, que esta defensoría no es mía, sino de todos los ciudadanos de Merlo, para que vengan a reclamar. Pero bueno, quiero agradecer a Guido por el nombramiento, a Gustavo que no puso ningún tipo de reparo, siendo yo de otro partido político. Y eso es lo importante, hace 5 años volvió la democracia en Merlo, y esto era impensado en la gestión anterior, que otra persona que no era del mismo partido estuviera en una defensoría. Y continuamos en el distrito de Merlo, donde el intendente Gustavo Menéndez recibió la visita del ministro bonaerense de Justicia, Julio Alac. Juntos recorrieron el predio donde se construirá el departamento judicial, 2 unidades penitenciarias y la alcaldía. Esta es la nota. El Ministerio de Justicia, a través de una decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, está requiriendo al Consejo de la Magistratura que comiencen a concursarse los cargos para la cobertura de los cargos de Administración de Justicia, Departamento Judicial de Merlo, que ha sido creado hace años, en donde trabajó mucho el intendente Menéndez y el senador Sos. El municipio desde hace años ha trabajado muy bien en ubicar un predio que es excelente, que está en un lugar muy céntrico, que lo va a ofrecer al Poder Judicial de la provincia para que en ese lugar, con financiamiento que también el municipio va a gestionar, se pueda construir una ciudad judicial para este nuevo departamento judicial. Por otra parte, también visitamos el predio donde se van a construir próximamente 2 unidades penitenciarias y una alcaldía. De esa manera las personas que han cometido algún delito van a poder estar alojadas en esta misma ciudad, y eso favorece la reinserción laboral de los internos fundamentalmente, porque lo que pretendemos es disminuir la reincidencia, y esto es una política de seguridad ciudadana que lo que trata es de que las comisarías no sean lugar de alojamiento de internos, sino que los internos estén en alcaldías. Estamos muy felices por estas posibilidades que nos facilita la Municipalidad de Merlo y que ayudan para que los planes de gestión del gobernador Kicillof, que está muy interesado en reactivar la obra pública en la provincia, en invertir en departamentos judiciales y en unidades penitenciarias, se puedan llevar adelante. Un agradecimiento eterno a Julio Alac, nuestro ministro de Justicia de la provincia, a nuestro gobernador, que en medio de una pandemia y en tan solo 10, 11 meses que lleva la gestión, hemos avanzado mucho más que en varias décadas respecto de ese viejo proyecto que es que Merlo tenga un departamento judicial, habida cuenta de lo desbordado que se encuentra en la actualidad
lo gigantesca y por la gran magnitud del Departamento Judicial de Morón, abrir este nuevo Departamento Judicial que va a contener a Merlo, Marcos Paz y Las Heras, como muy bien lo decía el ministro, es un avance en combatir la inseguridad, es un avance en impartir justicia en tiempo. Y es un enorme avance para nuestro distrito y una comodidad para nuestros vecinos. Tener estas unidades penitenciarias en nuestro distrito y poder trabajar con esas familias que tienen un padre, una madre de familia detenido, que verdaderamente es un drama familiar, y acompañar a los menores, acompañar a las esposas o a los maridos, es un deber del Estado que no puede estar ausente. Y si a eso le sumamos el departamento judicial, verdaderamente hoy considero que ha sido un día histórico gracias a Julio, gracias a Axel, a quienes estamos eternamente agradecidos. Y del municipio de Merlo nos vamos al municipio de Hurlingham, donde se implementó una canasta navideña popular. Esta es la nota con el intendente Juan Zabaleta y la secretaria de Comercio, Paula Español. Un trabajo conjunto durante esta pandemia, que no solo nos dedicamos a cuidar la vida de nuestra gente, ¿no?, en función del coronavirus, sino también trabajando mucho con nuestra secretaria de Comercio Interior, con Paula Español, en todo lo que fue el programa de precios cuidados, que se complementara en cada uno de los comercios, los supermercados, y hoy nos acompaña Paula al lanzamiento de lo que es la canasta navideña, ¿no?, que promocionamos junto a más de 20 supermercadistas locales, comerciantes locales que hicieron mucho esfuerzo durante todo este tiempo y que lo siguen haciendo fundamentalmente para lo que nos pidió el presidente Fernández, el ministro Culfas y Paula, que es cuidar el bolsillo de las argentinas, de los argentinos, cuidar el bolsillo en este caso de las vecinas y vecinos de Hurlingham. Así que bueno, una canasta navideña de 499 pesos que tiene productos de primera calidad, lata de durazno, budín, pan dulce, garra peñada, turrones de primera calidad y bueno, y todo lo que hace a poder tener una buena mesa navideña, esperando que el año próximo, vacuna mediante, podamos empezar a ver el crecimiento de la Argentina y el trabajo para todas las argentinas y todos los argentinos, que sin ninguna duda va a venir. Sí, el rol fundamental que cumplen los intendentes y sobre todo intendentes como Juanchi, que están todo el día trabajando. Me consta, aparte, desde que iniciamos la gestión, que vino a contarnos al ministro Culfas y a mí a la oficina apenas llegamos, todo lo que habían hecho para armar canastas y sumar ofertas de precios en la situación tan difícil que se venía viviendo durante los años de macrismo, y por eso lo resalto, porque creo que toda política nacional de cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos es una labor que no se puede hacer solo desde el Poder Ejecutivo Nacional. Tenemos que trabajar codo a codo desde el Estado Nacional, por supuesto con las provincias y sobre todo con los municipios, que son quienes tienen un contacto permanente, no solo con las vecinas y los vecinos, sino con los comercios. Bueno, vamos a un corte. Y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el analista internacional, Jorge Castro. Gracias por tu tiempo, Jorge.
Por favor, un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, un año totalmente atípico está por terminar. Y entre lo atípico puede ser el hecho de que, bueno, Donald Trump con esta negación a admitir la derrota, también esté hackeando en algo lo que para el mundo entero era una cosa inadmisible, ¿no? Que es el sistema democrático estadounidense, ¿no? O cómo se eligen sus autoridades máximas. Bueno, la situación en Estados Unidos en el momento actual se puede resumir en estos términos. Se ha reunido el colegio electoral norteamericano el día 14 de diciembre y ha elegido como presidente electo de los Estados Unidos a Joe Biden, el candidato demócrata. Esto significa que de acuerdo al cronograma establecido en la propia Constitución norteamericana, Joe Biden va a asumir el poder político de la Casa Blanca el día 20 de enero de 2021. Este cronograma establecido por la Constitución norteamericana se ha cumplido invariablemente desde 1793 en adelante, a través de guerras civiles, a través de conflictos internacionales, en forma invariable. Una vez más, esto va a ocurrir en Estados Unidos. Lo que sucede es que esto se produce en circunstancias políticas que conviene mencionar. En primer lugar, el presidente Donald Trump ha logrado en estas elecciones presidenciales del día 3 de noviembre 74 millones de votos. Esto es 11 millones de votos más que los que obtuvo en 2016, cuando fue elegido por primera vez presidente de los Estados Unidos. Y además ha logrado triunfar en 2 de los 4 grandes estados norteamericanos, que son Texas y Florida. Y esto lo que significa es que Donald Trump termina su gobierno con un notable poder político, porque hay que tomar en cuenta que los 74 millones de norteamericanos que han votado al presidente Donald Trump, de esos 74 millones, 77% de los votantes norteamericanos a favor de Donald Trump coinciden con su apreciación de que estas elecciones han sido fraguadas y que en realidad el verdadero triunfador de este proceso electoral ha sido el presidente Donald Trump. Lo que esto significa es que esta posición del presidente Donald Trump, discutiendo la legitimidad del triunfo del presidente electo Joe Biden, es compartida por un sector que representa prácticamente la mitad del electorado norteamericano. Y esto se manifiesta además en términos estaduales. La política en Estados Unidos es un fenómeno esencialmente estadual, por el hecho de que han sido 19 los estados norteamericanos que han respaldado al presidente Donald Trump, encabezados por el estado de Texas, frente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, denunciando precisamente el hecho de que estas elecciones norteamericanas no cuentan con una confianza desde el punto de vista institucional para un sector muy significativo de la sociedad y de los estados norteamericanos. Jorge, pero a ver, precisamente entonces lo que está en jaque hoy es el sistema electoral americano, la forma en que se elige, porque digamos, si esto crea dudas, si el que gana, al final no se sabe si ganó, si hace 20 años, por ejemplo, al que habían ganado se lo robaron en el estado de Florida, ¿no? Que fue el presidente que no fue. Si así vemos en la historia varios casos, esto en realidad es hora, como vos bien dijiste, esto arranca hace más de 2 siglos. Y en 2 siglos cambió tanto que me parece que hay cosas que habría que cambiarlas, ¿no? Porque esto de no votar directamente, esto de que sea a través de, digamos, como tenemos acá nosotros antiguamente, pero nosotros antiguamente, igual era proporcional. En cambio ellos, el que gana, gana por un voto y se gana a todos los electores del Estado. Bueno, lo cierto es que esta es una situación novedosa en la historia norteamericana, en el sentido de que un presidente que constitucionalmente elegido por una mayoría más que suficiente de votos del colegio electoral, que es el caso de Joe Biden, es cuestionado en su legitimidad como presidente de los Estados Unidos
por prácticamente la mitad de la sociedad y encabezado por el actual presidente Donald Trump. Es un fenómeno en el que lo que esto significa es que hay un grado de desconfianza y al mismo tiempo de conflictividad en los Estados Unidos, que es probablemente el más grande de su historia a contar de la guerra civil de 1861-1865. La situación es verdaderamente crítica en los Estados Unidos y esto es una novedad histórica en la primera potencia del mundo, en la mayor economía del sistema mundial. Hay una cosa, Jorge, que también es llamativa, ¿no? Por un lado, el voto general a veces no representa que sea el presidente. Ocurrió en el 2017, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Pero acá Biden ganó en el voto general por más de 6 millones de votos. Y también, lo que es cierto, que salvo, que yo recuerde, ¿no? Salvo el Jimmy Carter, todos los demás presidentes que fueron a la reelección, también ocurrió con Bush padre, pero Bush padre venía de 2 mandatos de Ronald Reagan, o sea, 3 mandatos republicanos, era una situación distinta, pero generalmente todos los que iban a la reelección la ganaban. Esto no fue el caso de Trump, digamos. Bueno, esta es una situación novedosa, precisamente porque lo notable es que en estas elecciones que habría perdido el presidente Donald Trump, han logrado 11 millones de votos más de los que obtuvo hace 4 años. Votó más gente, o sea, votó en proporción mucho más gente también que la que votó hace 4 años. O sea... Exactamente, pero lo fundamental en términos políticos, en lo que hace a la presencia y al protagonismo del presidente Donald Trump, es que él ha conseguido 11 millones de votos más en estos 4 años que lo que obtuvo en 2016. O sea que vos lo que me estás diciendo que es casi la mitad del pueblo americano apoya a Trump y un poco más de la mitad rotundamente no lo quiere para nada, digamos, no hay término medio. No, hay una sociedad intensamente polarizada, es la norteamericana la de hoy, ¿no? Ciertamente la conflictividad política en los Estados Unidos está entre las más altas de su historia en el momento actual y esto va a continuar y a profundizarse en los próximos 4 años, sin duda alguna. Pero vos por ahora no estás viendo que haya o que los norteamericanos sientan una necesidad de cambiar su sistema electoral. No, esto yo no creo eso. El sistema político electoral norteamericano, el sistema político norteamericano, es probablemente el más legítimo del mundo. Es capaz de resistir y procesar incluso revoluciones sociales y políticas, como ha ocurrido varias veces a lo largo de su historia. Lo que sucede es que en el momento actual, lo que hay es una intensa conflictividad en la vida política norteamericana, solo comparable por su intensidad con lo que ocurrió en el momento más álgido de la Guerra Civil de 1861-1865. Bueno, habrá que seguir observando atentamente qué es lo que ocurre en la principal potencia, porque seguramente esto también va a tener sus consecuencias a nivel global. Por supuesto, absolutamente. Lo que sucede en Estados Unidos afecta al mundo. ¿Cómo te imaginás, para terminar, porque es difícil de imaginar, ¿no?, este mundo post-pandémico, habida cuenta que tardará unos meses más, unos meses menos, pero la vacuna ya está, digamos, y entonces uno tiende a creer que la solución va a estar, digamos, en algún momento del año que viene, las cosas van a comenzar a ser más o menos normales, y el mundo se va a encontrar con una caída estrepitosa de todo este 2020 y parte del 2021. Pues yo creo que lo que hay que pensar es que en el segundo semestre de 2021 el mundo va a asistir y ser parte de un fenomenal boom económico. Al converger el efecto pleno de las vacunas contra la pandemia del coronavirus, que implican su extinción en este periodo de los próximos 6 meses, con la irrupción plena del boom de consumo de la República Popular China. Por eso es que en realidad esto que puede ocurrir ya está ocurriendo. La economía china en el tercer trimestre del año ha recuperado plenamente el boom de consumo que tuvo hasta en la etapa pre-pandemia. Y la economía norteamericana, la mayor economía del mundo, en el tercer trimestre del año ha crecido 37% anual, según la Reserva Federal de Atlanta.
En otros términos, el sistema mundial en su conjunto ya se ha puesto en marcha en la etapa post-pandemia. Y lo que hay que prever ahora, con el efecto combinado de las vacunas anti-COVID-19, que en Estados Unidos ya han comenzado a distribuirse y a ser aplicadas esta misma semana, lo que hay que prever es que esto se extienda al sistema mundial y que por lo tanto el mundo va en el segundo semestre de 2021 a un fenomenal boom económico. Bueno, esto que estás diciendo, de ser así, tranquilizaría mucho al gobierno, porque evidentemente la Argentina, habida cuenta que no hay que comprar las máquinas porque las máquinas están, solo hay que ponerlas en movimiento, habida cuenta de también cómo están creciendo los commodities, habida cuenta, bueno, de que estamos en el fondo del subsuelo, va a repuntar esto lógicamente y esto va a traer cierto alivio económico también al país. Bueno, la Argentina es parte del mundo. Esto, el hecho de que la tonelada de soja se acerque a los $500 la tonelada es una manifestación en el campo de los commodities de lo que implica la reaparición de la demanda china, especialmente con características de boom económico de consumo. Jorge, siempre es un gusto hablar con vos porque nos obligás a pensar. Estemos de acuerdo o no, siempre obligás a pensar. Así que muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego, encantado. Gracias por llamarme. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar para más cuestiones y contrapunto el próximo miércoles a las 22 horas. Han sido ustedes muy amables y nos vemos la semana próxima.